Clase 4.4. Área superficial de la esfera. En el problema se tiene una esfera y un círculo de radio r. ¿Qué relación existe entre el área de la esfera comparada con la del círculo? ¿Qué se puede concluir sobre el área de la esfera? Entonces, en esta situación, para resolverla es necesario que tengamos una esfera que se pueda cortar, por ejemplo, una pelota de plástico. Además, contar con cordel y un clavo o alfiler, y ir realizando los siguientes pasos que os iré narrando. Este experimento ustedes los pueden hacer o simplemente prestar atención. Entonces, lo primero sería cortar la esfera en dos partes iguales, formando así dos semiesferas, como podemos observar acá. Tenemos, por ejemplo, la pelota, entonces la cortamos justamente por la mitad y se nos formarían dos semiesferas. Ahora, debemos de fijar el cordel en el centro del círculo, en una de las dos semiesferas, así como vemos acá en la ilustración. Y debemos de enrollar hasta cubrir todo el círculo y se corta lo que sobra, es decir, de esta forma. Podemos utilizar un clavo, un alfiler y poder cubrir el círculo, o por ejemplo otra forma sería que con la semiesfera la ponemos boca abajo encima de una página de papel bond y nosotros marcamos la circunferencia. Luego con un alfiler o con un clavito en el centro de la circunferencia que hemos trazado en el papel vamos enrollando de tal manera que cubramos toda la región. Y luego ahora con este mismo cordel vamos a fijarlo en uno de los polos, de tal manera que con ese mismo cordel, a partir del polo, vayamos enrollándolo por encima de la semiesfera. Entonces vamos a repetir este proceso hasta poder cubrir en totalidad la esfera. Al hacer el procedimiento hay que tomar en cuenta que para recubrir totalmente la esfera es necesario cortar 3 pedazos de cordel con igual longitud que el primero, es decir, con longitud igual a este que teníamos nosotros acá, que era el del círculo. Y el resultado que vamos a obtener es que el área superficial de la esfera es 4 veces el área del círculo. Es decir, que para cubrir completamente una esfera vamos a necesitar 4 pedazos de este cordel de esta misma longitud para cubrirla. Para cubrir la semiesfera necesitaríamos 2 porciones, 1, 2, y con la otra semiesfera pues entonces ya nos quedaría las otras partes. Ahora vamos a ver el comprende, y tenemos que, nos dice ahí, como el área de un círculo de radio r es igual a pi por radio r, entonces el área superficial de la esfera será 4 pi por r al cuadrado. Dado que con el experimento que he ido narrando hemos determinado que el área de una esfera es 4 veces el área del círculo, que está justamente por la mitad de la esfera. Aquí tenemos otra forma de ver el área de esta esfera, de comprobarla, que esa queda a criterio de cada uno de ustedes si lo puede intentar o no. No lo vamos a leer porque lo tienen en su libro, y para que la clase no quede en términos de solo narrativo, voy a resolver los ejercicios del lapicito. La fórmula que debemos de tener en cuenta es el área de la esfera, que es igual a 4 pi por radio al cuadrado. Esto es lo único que vamos a utilizar en ambos ejercicios. Vamos a ver el primero. Dice, ¿cuál será el área total de una esfera cuyo diámetro es igual a 12 centímetros? Entonces tenemos información que diámetro es igual a 12 centímetros. En nuestra fórmula tenemos que el área de la esfera es igual a 4 pi por radio al cuadrado. Nosotros necesitamos radio, no el diámetro, pero a partir del diámetro nosotros podemos encontrar el radio. Sabemos que el diámetro es igual a 2 veces el radio, es decir, en el dato del diámetro tenemos contenido 2 veces la longitud del radio. ¿Cómo encontramos el radio? Dividiendo el diámetro entre 2.
y aquí sería 12 entre 2, 6, es decir que el radio mide 6 centímetros. Sustituimos en la fórmula y vamos a tener 4pi por 6 al cuadrado. Al multiplicar 4 por pi por 6 al cuadrado, que sería 36, al desarrollar la potencia, porque 6 por 6 es 36, vamos a obtener 4 por 36, 144, y 144 por pi nos va a dar como resultado 144 pi centímetros cuadrados. Entonces este es el área de dicha esfera. Como ven, es muy simple utilizar la fórmula, aunque pueda ser un poco difícil entender la solución de esta clase, pero en esencia lo que interesa es que ustedes puedan utilizar la fórmula, encontrar el área total u otros datos de los cuales se mencionan en esta fórmula. El caso del ejercicio 2 dice cuál es el diámetro de una esfera cuya área es igual a 144 pi. Lo que voy a hacer es encontrar el radio de dicha esfera y luego hacemos el análisis del diámetro, porque si nosotros nos recordamos aquí en nuestra fórmula no tenemos diámetro, tenemos únicamente radio. Entonces el área dice que es 144 pi centímetros cuadrados. Vamos a sustituir en la fórmula, área de la esfera es igual a 4 pi por radio al cuadrado. Entonces el área de la esfera es 144 pi y esto va a ser igual a 4 pi por radio al cuadrado. Vamos a despejar r. Este 4 pi lo puedo pasar a dividir al otro lado de la ecuación y me va a quedar 144 pi entre 4 pi. Aquí el pi con el pi se puede simplificar y solamente nos quedaría la división 144 entre 4, que eso es igual a 36, y 36 sería igual a radio al cuadrado. Nosotros queremos radio, no radio al cuadrado, entonces vamos a sacar raíz cuadrada a ambos lados de la ecuación para poder determinar el valor de r. Raíz cuadrada de 36 es 6 y eso sería igual al radio. Entonces el radio vale 6. Como sabemos, el radio, el diámetro es 2 veces el radio. Entonces, para encontrar el diámetro, que es la respuesta que nos piden en el ejercicio 2, tenemos que multiplicar 2 por 6, porque el radio vale 6, y nos va a dar el diámetro, que es igual a 12 centímetros. Si se fijan, en este ejercicio 2 era justamente la misma información del ejercicio 1. Lo único que en el ejercicio 1 lo que hicimos fue encontrar el área, y en el ejercicio 2 nos daban justamente el mismo área y nosotros teníamos que encontrar el radio para posteriormente encontrar el diámetro. Es la misma información y lo desarrollé completo porque puede ser que en otros casos, en otros ejercicios, en los practica lo aprendido o en los ejercicios de su cuadernillo o libro de ejercicio, no tengan que trabajar con los mismos datos.